tardes. Hoy es 13 de febrero y así mi intención en este día, 4 años de la Pascua de este gran amigo de Francisco Yalix, hacerle un homenaje. Le invité a María Berens, que está aquí, que se une desde Alemania. Y bueno, y mi intención en este rato es como tres grandes, así como brazos o frentes. Uno, poder compartir con ustedes mi profunda amistad con Francisco y cómo impactó en mi vida, en el centro de espiritualidad, nuestra amistad. Y que María también pueda hablar de su amistad. María es testigo de esta enorme amistad con Francisco, como yo soy de la suya. Y después el por qué en este año jubilar, que el Papa nos invita a ser testigos de la esperanza, porque quisiera ponerlo así en la luz, la vida de Francisco como testigo de la esperanza, con todo lo que le pasó. Y después seguir profundizando en su legado. O sea, como esas tres grandes como brazos, ramas. Señor, estás aquí con nosotros y te pedimos que vengas, que nos ayudes a reconocer tu presencia en la vida de Francisco y que ilumines la nuestra para ver de qué manera podemos seguir creciendo en nuestro testimonio de esperanza, de amor, de profunda fe. Y yo te pido que pongas en mi corazón lo que quiero transmitir, que es tanto. Así que, bueno, allí vamos. Bueno, primero lo que quisiera compartirles, como les decía, es algo de mi amistad con Francisco. Pero antes de mi amistad con Francisco, si bien cuando Francisco murió, hice un video como homenaje a su vida, que les animo a que lo vuelvan a ver en YouTube, pero voy a pasar algunas cosas antes de la vida de Francisco para como ubicarnos hasta que lo conocí. Es nuestro homenaje. Francisco, ahí atrás se ve gris en la foto. Esta foto me la mandó su madre Isabela cuando se fue ahí de Estados Unidos para Alemania. Bueno, Francisco nació en Hungría, en las afueras de Budapest, en Yal, que con María tuvimos la alegría de poder ir con Francisco en el 2019, pocos años antes de morir, al lugar, y Francisco lo recorría y nos mostraba y nos decía. La verdad que la casa ya está destruida, pero bueno, él vivió, era campo, era en las afueras de Budapest, y su padre era militar, su madre había nacido en Budapest, había sido educada en el Sagrado Corazón, y tuvieron 10 hijos. Francisco era el primer hijo varón, y después Isabel, Francisco, Jorge, que era muy amigo de Francisco, Vilma, Sofía, María, Alice, José, Esteban y Paulos. No siempre estuvieron los 10 juntos, pocas veces después que se fueron de Hungría. Por lo menos 3 veces se juntaron, en el 47, después en el 78 y algún año más después, pero era muy difícil después cuando ya estaban algunos en Estados Unidos, otros en Alemania, Francisco en Argentina, juntarse. Hay una anécdota que me la contaba Isabela, que en el campo tenían una capilla y que un día Francisco le había dicho con mucha seguridad, cuando le preguntó qué quería hacer cuando sea grande, y él dijo,
sacerdote. Y Francisco, recordando eso, que su madre se lo contaba, le alegraba mucho saber que desde siempre eso había estado en su corazón. Seguimos. Bueno, ¿cómo fue la infancia de Francisco y cómo fue su noviciado? Esa era la casa era la más importante del lugar y los padres no querían que fueran a un colegio, sino que tuvieron los mayores, Isabel, Francisco y Jorge tuvieron un maestro particular y daban los exámenes en Budapest, en el Colegio Sagrado Corazón, porque querían que estuviera en el campo. El padre eran productores de vino y bueno, y vivían en esta casa, así que no iban tanto a Budapest. Y después estuvo internado en un colegio que Francisco decía que el hecho de haber ido desde los 9 años, que estuvo fuera de su casa, por eso que él no había vivido tanto con todos sus hermanos, él lo preparó, ¿no? Lo preparó para cuando después se tuvo que ir de joven, que ya esta experiencia no la vivía como algo así traumático ni nada, sino que... Y después ingresa a los 11 años al colegio militar y después, ya más grande entra al colegio militar mayor y es ahí cuando en la guerra tiene esta experiencia que él la va a relatar mucho porque estaban en un bombardeo con todos sus compañeros, los ponen en un sótano y ahí él al principio tiene una rabia muy, muy grande porque él dice que no quería morir, que no quería morir y después tuvo como una experiencia mística, una experiencia de la presencia de Dios que le dio una paz tan increíble que pudo estar en paz en el bombardeo y cuando salió del bombardeo, que ayudaban a las personas, seguía con esta paz que le duró varios días. Y después, con los años, él se va a dar cuenta que esta experiencia le marcó profundamente su vida. Después, bueno, no sale del colegio militar, que no lo pudo terminar por la guerra, y con 19 años entró en la Compañía de Jesús, en Hungría. Que después se van a tener que ir los jesuitas de Hungría y cuando vuelven y él puede ya como sacerdote ir a dar retiros a Hungría, le va a dar una alegría tan grande el decir que por fin los jesuitas pueden volver a Hungría. Él después cuando se ordena sacerdote queda bajo la obediencia o bajo el ala del provincial húngaro, siempre como jesuita. Bueno, después deja Hungría con otros novicios y van a Alemania, por eso sabía también alemán, y del noviciado a su noriado, después en Bélgica, en Lovaina, y después en Bélgica, en un colegio francés, donde él cuenta que no la pasó bien, porque no sabía tan bien francés en ese momento, después sí supo perfecto, y los chicos se burlaban de él. Entonces después, cuando se iban los chicos, se iba a la capilla y lloraba. Dice que fue un momento donde no la pasó bien. Bueno, acá están las fotos con su madre. Francisco con su madre Isabela tuvo una relación muy, muy especial. Isabela era una santa mujer, hasta el día que murió una mujer, pero con una religiosidad, con una fe, y lo apoyó siempre mucho a Francisco, tuvo la gracia de poder vivir con Francisco en Gris muchos años y de recibirlo en Estados Unidos cuando Francisco se fue de Argentina, o sea, como que tuvo una relación muy, muy linda. Y cuando fueron con los hijos, después de la guerra, que la casa estaba muy destruida, Francisco cuenta que la madre lo llevó y los que estuvieron ahí un rato con los techos, no estaba destruida del todo, después se destruyó del todo, pero que dice que en ese momento la madre los reunió y los hizo rezar por los que le habían tirado las bombas, para que no hubiera en ellos rencor, resentimiento, sino que bueno, que era una guerra y bueno, y eso también a Francisco le había marcado mucho, ¿no? Como siempre pidiendo por el perdón, que no anidara el rencor en el corazón. Bueno, la familia se va a Estados Unidos
y Francisco desde la compañía se va, primero pasa por Chile y después llega en el 1957 a San Miguel, en el Máximo, termina sus estudios de teología, se licencia sobre la vocación de San Pablo y después con una tesis sobre Casiano. En 1959 es ordenado sacerdote y Casiano lo ordena sacerdote y hace su primera misa en el Mid-Centinum, que es ahí en Palermo, que es el lugar la sede de los húngaros, de la colectividad húngara en Buenos Aires. Y después ya empieza a dar clases, retiros, y le dedica mucho tiempo, como puse acá, a la escucha y a la dirección espiritual. Estando O'Farrell como provincial, propone que los sacerdotes podían formar pequeñas comunidades con junoriados. Entonces se empiezan a formar pequeñas comunidades y Francisco y Orlando Llorio van con Luis Durrón y con Leandro Pastor a un departamento en la calle Rondó, en Flores. Bueno, ahí se radican porque la idea era formar pequeñas comunidades, como con permiso del que era entonces provincial, que era O'Farrell. Bueno, ¿y cómo lo conozco? Ahora vamos a ir a cómo lo conozco yo, Francisco. Yo llego de Inglaterra, de esta experiencia de Inglaterra. Yo estaba estudiando teología, que como estaba cerrada la facultad a los laicos, lo hacíamos en el instituto, se dictaba en el Instituto de Cultura Religiosa Superior, pero venían los profesores de Devoto. Y como yo me había ido hasta agosto a Inglaterra, cuando había algunas materias que tenía que recuperar, y una de ellas era psicología religiosa, creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el profesor era Francisco. Entonces lo conozco a Francisco, me da de leer su libro Encuentro con Dios, que todavía no estaba publicado, se publicó ese año, en 1970, y me lo da para que lo lea, que diga qué me parecía, y ese iba a ser como el examen. Bueno, de ahí, cuando yo leo ese libro, a mí me impresionó muchísimo porque yo ya estaba dando clases ahí en el instituto de fe, vida y oración, el encuentro con uno mismo, con los demás y con Dios. Leí eso y era como muy, o sea, me resonó mucho todo lo que decía. Entonces de ahí empezamos a hablar y empezamos con una amistad impresionante. Y Francisco es el primero que me dice que todo lo que yo vivía era eran experiencias místicas y que era mucha gracia, ¿no? Porque yo pensaba que eso lo tenía todo el mundo. Entonces me invita a rezar con su comunidad y yo empiezo a ir ahí a la calle Rondó a rezar con su comunidad hasta que empezamos formamos nuestro propio grupo de oración y yo lo ayudaba con algunos otros grupos que él tenía, con alumnos de psicología o algo, cada tanto me invitaba y yo iba. Bueno, después ellos se van a vivir al Bajo Flores, enfrente a una villa de emergencia, y es ahí cuando Francisco es detenido por la Marina, y bueno, pensando que eran terroristas, que eran guerrilleros. Orlando trabajaba en la villa con un grupo de catequistas y Francisco no, Francisco seguía dando sus clases, en ese momento estaba escribiendo, aprendiendo a compartir la fe y bueno, cuando el 26 de mayo, cuando los apresan, yo me entero, yo voy inmediatamente ahí a la casa, una casa muy sencilla, y lo que yo sabía que estaba escribiendo ese libro, y ya habían tenido como amenaza, el provincial que en ese momento era Bergoglio le había dicho que se fueran, que era peligroso, pero ellos decidieron no irse, seguir quedándose. Francisco había escrito una carta diciendo que en todo era jesuita y era hijo de la iglesia y que en todo obedecía a la iglesia, una carta muy linda. Y estaba escribiendo este libro que él me decía que si por cualquier cosa, después está en una carta, que si por cualquier cosa él no lo terminara, que lo terminara yo,
porque él sentía que pensábamos lo mismo. Entonces yo sabía de este libro, entonces voy, le llevo la máquina de escribir, todos sus apuntes, sus libros, sus documentos, bueno, me llevo todo en el auto. Y bueno, y es la historia conocida de que estuvieron detenidos ahí en Don Torcuato, con una bala atada con Orlando. Y bueno, eso es historia conocida, muy dolorosa, en la cual, por eso mismo, el Papa Francisco tuvo también que declararse, le preguntaron varias cosas, bueno, como una historia de mucho dolor, una historia difícil, donde hubo cosas muy dolorosas, confusas, muy dolorosas. Y de eso Francisco siempre quiso perdonar y nunca quiso hablar de eso. Orlando sí habló y le parecía que entonces ya era suficiente, pero en sus cartas, sobre todo en las primeras cartas que escribe, me dice que tenía que seguir escribiendo informes y que cuándo iba a acabar eso, porque la verdad que lo disgustaba y él quería ya olvidar eso, procesarlo de otra manera. Eso después voy a poner algunas cosas de lo que él decía. Bueno, seguimos con él. Bueno, entonces ahí a partir de 1977 se va a Estados Unidos. Él no quiere vivir en Estados Unidos porque no sabe bien el idioma y lo que él quiere al principio es volver a Argentina. Es lo que él intenta, y también intenta ir, si no a Chile, pero en Chile le dicen que no y en Argentina tampoco lo aceptan. Entonces los húngaros quieren retenerlo, que se quede en Estados Unidos, pero él en Estados Unidos, de verdad, él decía, hablo bien 4 idiomas, y no se sentía seguro con el inglés, hasta que finalmente tiene una posibilidad de ir provincial húngaro, finalmente le dice que puede ir a Nuremberg, y allí se va a Nuremberg en 1978, después de estar 1 año y medio sin trabajo pastoral. Lo que él dice en una de las cartas se da cuenta que nunca estuvo sin ese trabajo pastoral, pero entonces, ¿qué hace? Empieza a corregir los libros que se había escrito y me dice, por la tarde leo algo y me puse a revisar el ejemplar corregido de mis 2 libros anteriores, El encuentro con Dios y Cambios en la fe. Y estoy dándome cuenta de todos mis errores de redacción. Es un laburo paciente que allí nunca tuve tiempo de hacerlo. Había tenido un poco de miedo de 1 año entero de trabajo sentado porque estaba acostumbrado a estar con mucha gente. Pero veo que por ahora va bien la cosa. Después siempre me cuenta de su familia. O sea, como que, y después de corregir los 2 libros anteriores, empieza a terminar aprendiendo a compartir la fe. Y ahí sí, escribe mucho sobre el libro. Creo que va a ser interesante el libro ese. Es el primero que tiene título antes de terminar de escribirlo. Por eso cuando hay una persona ahora que cambió los títulos de los libros, yo digo, si él supiera lo que Francisco pensó los títulos y por qué ponía esos títulos, no se hubiera atrevido a cambiarlo. Es bravo cambiar los títulos. Y aprendiendo a compartir la fe, él había estudiado mucho sobre Rogers, sobre la psicología esta, personal de Rogers, y quería llevarlo a lo católico. Entonces, por eso quería escribir este libro. Creo que va a ser interesante. Hoy terminé la parte sobre Rogers. Hasta ahora trabajé sobre eso, calculo que van a ser unas 120 páginas hasta aquí. El lunes empiezo la segunda parte. Van a ser otros tantos o un poco más largo. Y después dice, porque él tenía la idea de escribir una novela con todo lo que le había pasado. Entonces escribía para no olvidarse, escribía como fechas, datos. Pero después finalmente dice que no va a ser la novela, que no quiere volver sobre eso. Y ya en Estados Unidos hace 1 hora de meditación, y tiene las licencias del obispo de Cleveland para celebrar la misa,
y dice, y en febrero, en enero, empieza a trabajar con el libro, en febrero me dice, estoy trabajando firme, toda la primera parte está escrita, es donde escribo el método Rogers aplicado a la pastoral católica, la segunda parte habla de la expresión, del testimonio, diferentes problemas de diálogo, está adelantado, faltan unas 2 semanas de trabajo, bueno, me cuenta todo cómo está. Y todo lo que está pasando con él, con todo lo que está pasando, si viene a la Argentina, y si viene a Argentina, en qué condiciones tendría que venir, o si se queda ahí, en qué condiciones, bueno, todo lo que él va viviendo. Y en el 21 de marzo del 77, que yo le cuento que estoy dando cursos, qué sé yo, y él me carga, tiene un gran sentido del humor. Yo le decía que le prohibía que me escribiera tarjetas, y además que tenía que aprender a escribir, porque él me tenía que contar de él, no solamente lo que hacía, y contarme de sus sentimientos. Entonces dice que cuando voy a dar un curso para aprender a escribir cartas, que él se anota. Entonces, bueno, me pone, aunque estoy muy bien y me atienden como nunca y sobrellevo mejor de lo que pensaba el no estar en un trabajo pastoral, tengo muchas ganas de volver a trabajar. Nunca estuve tanto tiempo haciendo un puro trabajo solitario. Toda mi accidentada relación con los jesuitas me pesa todavía. De Chile me están llamando. Y después me escribe en esa carta, deja un lugar así, un cuadrado, y dice aquí poner todo lo que hice mal, así me corrijo para la próxima. Bueno, finalmente le llega que Chile no lo aceptan, lo cual le duele mucho, y entonces él dice, sigue esperando, no quiere quedarse en Estados Unidos, pero dice así, sin embargo, estoy a disposición de la providencia que me sigue purificando. Habla mucho con Alicia, con su hermana mayor, con su madre, eso lo ayuda a seguir elaborando. Después, acá dice algunas cosas acerca de nuestra amistad. Yo sentía que vos descubrías cosas en vos por lo que yo decía. Acordate que te había pedido, si me acuerdo bien, antes de mayo del 76, que si no podía terminar el libro, lo terminaras vos, porque siento que vos entendías lo que yo sentía, y eso me alegra. Y me alegra enormemente que te vaya bien también en tu apostolado. Siento que es de alguna manera prolongación de lo que yo hacía tanto, de lo que yo hacía antes. Mi deseo es que seas una buena esposa y una buena madre va cumpliéndose, me alegro. Por lo demás me dice, no veo tanto el colegio, pues yo decía que quería poner un colegio y él no lo vio nunca. No veo tanto el colegio porque te va a exigir una dedicación total, pero me doy cuenta que desde aquí no puedo jugar, no conozco tanto los motivos y las circunstancias. No te apures, no te sientas presionada. Creo que te conviene escribir, pero no cosas sistemáticas, sino por inspiración. Escribir lo que vivís, no lo que te pidan por contrato, número de letras o por una fecha determinada. Siempre me decía que tenía que escribir. Bueno, después sigue poniendo, tengo que tener, cuando no hay respuestas, tengo que tener paciencia, siento la mano de Dios, sé que me guía, y esta misma inseguridad es necesaria para mí para que aprenda a confiar en Él. Siento mucha esperanza. Estos días son para mí un retiro. Bueno, después dice, me costó mucho aceptar que no pueda volver a América Latina, pueden imaginarlo. Ahora ya ha pasado y miro hacia el futuro con gran optimismo. La verdad que este optimismo no me faltó nunca, ni aún en los momentos cuando los hechos me hicieron sentir dolor. Sé que el Señor me guía, sé que tengo una vocación, pero no soy yo quien determina las circunstancias en las cuales ella se realiza. La familia quedó feliz con la noticia de que no voy a América Latina. Ellos veían un peligro muy grande. Si ahora me pongo, en 3 años voy a escribir en otro idioma y hasta ese apostolado voy a poder seguirlo. Ya empecé a escribir, pero son apuntes sueltos y no del tema que había pensado, de la novela. No me conviene ocuparme mucho de él. Por ahora tengo que empezar cuanto antes el trabajo pastoral, ponerme en contacto con gente. Me invitaron a trabajar en la Universidad Inglesa de Montreal, pero pienso que no es mi lugar. Entonces pone que la última carta
que había dicho fue cuando me mandó también una fotocopia de la de Chile, que es una de las que no tengo, que no guardé seguro. Bueno, y después, en marzo del 78, fíjense que él llega a Estados Unidos a fines del 76, en noviembre del 76, lo liberan en octubre, y ¿en qué idioma inicial escribió sus libros? Y los primeros en español, pues estaba viviendo acá. El primero que escribe en alemán es los ejercicios de contemplación. Finalmente le llega, después de un año y medio de estar esperando y sin trabajo, en marzo del 78, le llega el provincial húngaro que puede ir a Nuremberg y se pone muy contento. Mi trabajo va a estar en una casa de novicios. Mi trabajo, dice, es en primer lugar dar ejercicios. En segundo lugar, tomar unos 6 grupos aquí en Múnich. Y en tercer lugar, colaborar con lo que eran antes las congregaciones marianas, pero que ahora prácticamente son grupos. Estoy contento. El alemán me va bien. En las 3 últimas semanas leí mucho y practiqué. Por ahora estoy aquí. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sé por ahora, pero voy entendiendo a los alemanes y esta acrobacia me hace bien. A la gente creo que la comprendo lo que tengo que comprender. A la gente creo que la comprendo. Lo que tengo que comprender es el juego de los poderes, pero aquí en general hay democracia y funciona. Bueno, después, en el 80, yo estoy sacando cositas. Por ejemplo, dice, él va teniendo, o sea, lo que Francisco se da cuenta ya de entrada, y que eso es lo que nos unió tanto. A mí me pasó lo mismo estudiando teología. Yo sentía que la vida no estaba. Yo me preguntaba, ¿dónde está la vida? La familia, las mujeres, los niños, o sea, como que era todo un estudio de la teología muy teórico, pero yo sentía que faltaba vida, que faltaba compartir experiencias. Nosotros, como no podíamos ir a la facultad de teología, venían los sacerdotes que en devoto eran miles, y ahí era algo muy lindo porque compartían, nos decían lo difícil que era ahí, que había muchos seminaristas que no querían estudiar, y ahí éramos muy poquititos, eran algunas religiosas y 2 laicas. Una de ellas después estuvo desaparecida, y me quedé yo sola y estas hermanas, y una experiencia tan linda porque compartíamos. Fue algo muy, muy lindo. Pero yo me daba cuenta que todos los estudios, los programas, eran poner acá tratados acerca de Dios, pero faltaba como la vida. Y es lo que hablábamos mucho con Francisco. Francisco sentía, cuando yo empecé a dar retiros, que empezaba a dar retiros a adolescentes, los retiros eran escucharlos y hacer experiencias y dinámicas. Y a Francisco le llamaba poderosamente la atención porque él hacía lo mismo. Cuando empezaba a dar retiros con las monjas, él decía que los retiros en ese momento eran, y ahora también, eran charlas y muy poco tiempo para pensar. Entonces, él decía que le gustaba reunir a las personas, escucharlas, cuál era su motivación, y que como de entrada iba más a la experiencia y escuchar. Y eso fue como desde siempre lo tuvo Francisco, como que por eso le atrajo tanto el método de Rogers, que era cómo escuchar, cómo dialogar. Y era lo que practicábamos mucho en los grupos, después en las compartidas, el no interrumpirnos, bueno, todo eso desde siempre estuvo con Francisco. Y después cuando empieza a dar los retiros, es muy lindo, porque hay una carta que hace toda la evaluación, de que al principio los retiros eran de 3 días, después se da cuenta que acá va diciendo, por ejemplo, en los retiros, en el 81 me pone, experimento cada vez más la unión del cuerpo, del proceso psicológico y del alma. Mi vida, a pesar de mucho movimiento exterior, es muy sencilla y se hace siempre más sencilla. Vivo en gran paz y trabajo mucho. Entonces me pone la distancia, no nos separa, te siento muy cerca. Y él se va impresionando de los efectos que dan los retiros. Entonces cada vez más los va alargando.
de 3 días, va pasando a 5 días, a 6 días, al final 7 días, después 8 y después 10 días. Y lo que va llevando y empieza a trabajar con novicios hasta que finalmente, bueno, me va dando todas las fechas de los retiros, a quién da retiros. En un momento me pone, acá, en la Argentina, desde 1962 a 1976, di 104 retiros, que fueron cambiando de estilos. En 1982, bueno, era casi el promedio de 8 días. Después, en 1979, el número de personas era de un promedio de 500, pero en 1982, cuando él va haciendo más días y menos personas, fueron 170. Y ahí él siente la necesidad de hacer un retiro de 30 días en el 82, porque dice, por una parte siento la presencia del Señor y eso intensamente. Por otra parte no siento nada. Tengo que mirar el bien enorme que hago para convencerme que tengo que estar bien. Porque él se va sintiendo, le impresiona los frutos de los retiros que da, personas que cambian su vida, que se sienten tan como impactadas por lo nuevo, porque, y él al principio tiene como un cierto miedo de que cómo van a reaccionar los jesuitas, de que él da los ejercicios de esta manera, pero después se da cuenta que es tanto el bien que hacen y empiezan a venir también jesuitas hasta que él siente como un reconocimiento muy grande cuando le dan que se ocupe de la tercera, de los tercerones, él lo llama, que son los que van a hacer la tercera aprobación. En los jesuitas hay una tercera ordenación que es como muy, muy propio de los jesuitas. Entonces hacen un retiro preparándose para eso. Y él, para eso él quiere hacer este retiro de 30 días para prepararse y fue por toda Europa para hablar con los instructores de la tercera aprobación, o sea que realmente se prepara porque es algo de mucha responsabilidad y empieza a dar retiros por todas partes, hasta los tercerones, como él llama. Y después, en el 1981, él ya empieza, ya es muy conocido, empieza a dar retiros por todos lados, la gente lo llama, empieza a hacer, al principio no era tan conocido, entonces hacía suplencias, daba retiro a adolescentes, como lo que le pedían, pero después empieza a ser más conocido y empieza a dar retiros, pero por todos lados viajando, dice que hasta en los años que había estado, de 1978 a 1981, creo, había estado, o 82, había recorrido 60 casas de retiro, o sea, aparte ya al final tenía que pedirlas con mucha anticipación porque si no, no había. Entonces, y en el 81, en agosto, conoce a un jesuita que daba muchos retiros y que él tenía su propia casa de retiros. Y eso ya le prendió. Y cuando en el 82 siguió creciendo la afluencia de personas que le pedían retiros y también en el 83, finalmente decide que él tiene que tener su casa. Entonces empieza a buscar y en el 84, en septiembre del 84, me cuenta que a partir del 1 de diciembre va a tener su propia casa, que alquila una casa ahí en Gris, cerca de Steinberg, bueno, lo que es Gris. Les vamos a mostrar las fotos. Bueno, otra cosa muy, muy importante para él fue en 1980, que a ver si tengo la carta acá para leérselas, pero es muy linda, donde él dice, estuve 10 días en Suiza en un centro de meditación y encontré allí un gran maestro de la vida espiritual. Es un hombre extraordinario que estuvo dedicado 25 años a la meditación en la India. Es de unos 55 años, me ha ayudado mucho, me orientó, me dijo lo que tengo que elaborar y me mostró un camino, me dio mucho ánimo. Me quedo con él en comunicación. Y él empieza a ir a Suiza y después este maestro se va a la India y entonces empieza a ir también a la India y siente que lo ayuda mucho, que no son cosas muy
muy concretas, pero que cada vez más él se siente más purificado, más iluminado. Bueno, en muchas cartas hace esta referencia y este agradecimiento enorme a su maestro. Bueno, después acá es otra cosa muy linda también que él pone en Alemania, cuando él va, había una gran afluencia, o sea, como una gran, muchísimos católicos se iban para el budismo zen, como que no encontraban en lo católico y se iban al zen. Entonces él quiso saber qué era lo que pasaba y dice que hizo un retiro zen que consistió en 6 horas de meditación cada día. Me hizo mucho bien y es muy importante quién lo dirige. Dice, entonces, en cuanto a la forma exterior, dice que le vio que en sus retiros podía poner 6 horas de meditación y 1 hora de ejercitación corporal, que en principio fue yoga, después fue chikun, o sea, como algo de cuerpo. Y por supuesto la misa. Pero dice, fuera de eso no sigo Zen. Primero porque no lo conozco mejor y segundo porque encontré mejor síntesis vital con la fe cristiana. Pero lo que aprendí del Zen y lo que después descubrí en escritos cristianos es el dejar estrictamente el pensar. Aunque esto ya está en mi libro sobre la oración, pero con tal rigor que el Zen lo hace, no lo había practicado. Mi maestro de Suiza no es sacerdote, es un hombre 2 años más joven que yo, pero tiene una experiencia enorme. Lo que enseño en los retiros es una clase de oración de Jesús. Con cada expiración, decir Jesús y con cada inspiración, Cristo. La expiración, prolongar sin esforzar, la expiración también prolongar, pero más libremente, para que la respiración se regule naturalmente. Lo importante es quedarse muy consecuentemente con lo mismo, muy atento y muy despierto. Casi con todos tengo que hacer un trabajo paciente y largo hasta que tomen conciencia hasta qué punto se distraen continuamente. Y las distracciones más dañinas son las piadosas. Con fijar la atención a la respiración y a Jesús, sin palabras, sin imágenes y sin pensamientos, lleva a otra profundidad mucho más grande que los pensamientos religiosos. Bueno, esto en el 82, fíjense. Así que como ya sus retiros iban, y entonces se va poniendo que van personas a hacer sus retiros y que muchos se entusiasman y que empiezan a hacer los retiros como él, a seguir su línea, él dice. Van haciendo los retiros como los hago yo. Y bueno, y después lo que a mí me impresiona mucho de nuestras conversaciones, o sea, yo fui en el 84, entonces ya dice que va a tener su casa propia y ya después empieza a arreglar la casa y lo que él piensa que es bueno es que haya una comunidad que lo ayude y entonces va cambiando la comunidad. Ahora María va a hablar un poco también de eso, que dice si quisieras también puedes hablar. Panchi, nuestro hijo, también estuvo ahí 1 año. O sea, eran personas que iban y que hacían 4 horas de trabajo, 4 horas de oración y que lo ayudaban mucho. Y ahí fue una chica que había estado 1 año en Ecuador, Lío, que empezó también después a dar retiros y eso él va contando cómo lo ayudó mucho a él, le alivió el que Lío pudiera también ayudarlo con los retiros y con los acompañamientos. Y yo fui, esto fue en diciembre del 84, en el 85 ya empezó a dar retiros, 86 cada vez más, y yo pude ir recién en el 88, después que nuestra hija menor, Ine, que acaba de tener su 3er hijo, cumplir 1 año. Y ahí fue, bueno, pero antes de empezar yo entonces ahora con esto, quisiera, María, que hables vos un poquito.
Mi padre es húngaro y entró con Francisco a la orden jesuita en el mismo día y salieron de Hungría juntos, hicieron toda la vuelta por Europa y después se volvieron a encontrar en Argentina. Y Francisco sentía que papá no tenía una vocación y que lo hacía de alguna manera de forma de sentir una obligación de ser sacerdote y lo ayudó a salir. Eh, Así que en alguna manera sentía yo siempre que Francisco era como mi segundo papá, si no hubiese estado, él no estaría acá. Y él estuvo en mi vida desde que nací, siempre estaba presente y tenía una forma de transmitir a Dios que era muy directa. Cuando él llegaba a casa y estábamos juntos, entonces decía, bueno, vamos al living, vamos a sentarnos. Y entonces cortaba pan en la cocina y ponía vino en un vaso y nos sentábamos juntos y empezaba a charlar. Y así era la misa, que leía entonces el Evangelio y nos preguntaba qué es lo que pensábamos nosotros de lo que había leído y era igual si eran las mayores o los chicos, cada uno decía lo que había sentido. Y en ese sentido era la vivencia de Dios muy directa y muy en el medio de la vida y no en algo afuera de lo que era lo cotidiano. Yo creo que debo haber recibido todos los sacramentos de Francisco porque estaba, lo primero es la primera comunión, que yo estaba enferma en casa y entonces me dijo, ¿querés tomar la comunión? Y trajo pan y vino al lado de la cama y celebró conmigo la misa y fue mi primera comunión así, en esa forma. Y cada vez que en mí había dudas, era mi acompañante espiritual desde siempre, lo cual se hizo muy difícil cuando él se fue de Argentina. Este, y cuando nos volvimos a ver en el 83, creo que fue la primera vez que volvió a la Argentina después de que terminó la dictadura, me dijo que si quería venir, que terminara mis estudios y que fuese a Gris. Y, y la vida en la comunidad, como dice Inés, era una invitación a todos los que quisieran retirarse de la vida normal. La mayoría eran estudiantes que antes de pasar a trabajar podían imaginarse dejar su vida cotidiana y participar de la comunidad en Gris, de ir por un par de meses o por un año a la comunidad y compartir con él el llevar los ejercicios. Y él decía que era muy importante que la comunidad tuviese conciencia de que él daba los ejercicios, pero que sin la comunidad él no lo podía hacer solo. Y que por eso el hecho de estar rezando 4 horas en el día y 4 horas trabajar, que era muy importante para él mismo en el trabajo que él quería hacer. Así que era sí, el compartir todo con él, el compartir la vida a todos los niveles. Y como comunidad teníamos una reunión una vez por semana y estaba también organizada a base de Carl Rogers, que nosotros podíamos decir cómo nos iba a nosotros con nosotros mismos, con la oración y con cada uno de los otros en la comunidad. Y cuando nosotros decíamos cómo nos iba, que la respuesta no era en ese día, sino una semana después. Y eso era una experiencia muy profunda, el
el llevar conflictos en la comunidad una semana en silencio y en oración. Y eso trabajaba mucho, tanto que en el próximo encuentro había ya pasado tanto en la problemática entre las personas. Y aprendimos muchísimo a través de la vivencia. Y esa relación entre qué es la relación mía con Dios y la relación mía con mí mismo y la relación mía con los demás, que eso es una sola relación, era algo muy fuerte, muy vivencial en la comunidad. Como dijo Inés, Francisco decía mucho que él desde muy joven, desde muy chiquito, en realidad sabía que iba a ser sacerdote y que era su vocación, y era una de las cosas que él siempre transmitió, como que nunca fue una pregunta para él, sino que era evidente que su vocación era sacerdote y era para dar un servicio a la Iglesia Católica. Y eso los decía también en los ejercicios, que cuando él daba ejercicios, que podían venir todos los que quisieran, pero su vocación era especialmente para la Iglesia Católica y sobre todo para la gente que fuese ¿cómo se dice? Transmitir. Para transmitir, para propagar. Y tenía la capacidad de que venían, o sea, en Argentina no es tan evidente la problemática entre evangélicos, protestantes y católicos, pero en Alemania, sobre todo cuando él llegó, era muy, muy claro, o sos católico o sos protestante, pero no hay mezcla. Y en la casa de Francisco eso no se sentía, había muchísimos también pastores protestantes que venían inclusive a participar de la comunidad y que Francisco llegó a vivir y a transmitir un ecumenismo que no estaba tan tan evidente en Alemania en ese momento también. Una cosa muy linda fue cuando estaba en su lecho de muerte, la madre de María nos llama a Francisco y a mí y nos pide que nos ocupemos de María. Y con Francisco lo tomamos muy en serio, que de verdad íbamos a cuidarla y acompañarla. La tomamos como una hija y así yo te vivo, María, lo sabes bien, porque de verdad, bueno, fue algo un periodo muy, muy especial. Y bueno, no sé, Guille, que estás ahí, si querés compartir algo de tu experiencia en la comunidad. Ahí también en alguna de las cartas, Guille ya se había consagrado como laica, bueno, consagrada, y entonces le pregunté a Francisco si podía hacer la experiencia, y Francisco dijo que sí. Si querés contar un poquito, una carta dice que estás muy bien, que sos muy disciplinada, muy ordenada, que te llevas bien con todos y que te puso en la cocina para que aprendieras bien el alemán. Ay, hola, hola, bueno, qué emoción, qué alegría, María querida también. Sí. María vivió muchos años o varios años en la comunidad, pero el año que yo estuve lo compartimos, es una hermana querida. Y experimentamos esto de que las distancias, ¿no? No cuentan. No cuentan. Así que bueno, fue un año muy, yo estuve como decía Inés, ya había venido mi vocación,
Francisco dio un retiro en septiembre, octubre, creo, de un año o algo así, en Argentina, y cuando lo hice, flasheé con ir a Gris, y dije, bueno, ahora después cuando termine y haya oportunidad le voy a preguntar si se puede, cómo es, yo qué sé, y bueno, con Inés habían tenido esta idea de que sería una buena experiencia para mí, así que fue una coincidencia y fue realmente muy, muy profundo esa marca que a todo nivel, no solo Francisco, digamos, ¿no? Por supuesto, sino como decías María recién, eh, todo este conjunto y casi a veces la comunidad más fuerte que Franz puntualmente, ¿no? Eh, esta, bueno, como en resonancia, en otra modalidad distinta, porque era una comunidad que vivíamos bajo el mismo techo y tal, pero súper en resonancia con lo que conocía del centro, del SEA, en esta manera de compartir, en esta manera de oración. Lo que pasa que, bueno, para mí fue un tiempo súper intenso porque yo no rezaba esa cantidad de tiempo en esa época. Y la sencillez de Francisco, su accesibilidad, así como su estar concreto, con los pies en la tierra, como lavando los platos en la cocina cuando en las pausas entre retiros y tenía tiempo, ¿no? Eh, bueno, un montón de pequeñas cosas cotidianas que eran muy grandes en realidad, ¿no? Como la austeridad, eh, y esto, como ibas diciendo Inés, tan dicho en las palabras de él en sus cartas, como de este deseo de ser instrumento de la gracia de Dios, ¿no? Así que yo doy inmensas gracias por todos los afectos y por el bien que ha hecho en mi corazón, que respondía también a una vocación que más tarde se desplegó así como es hoy en la vida eremítica, que es de comunión en la oración, ¿no? En el silencio, no sé. Gracias, Guille. Acá en 1980 me dice, una experiencia que paso ahora con el trabajo que me viene es que siento que el Señor me pide más de lo que haría de mí mismo. Lo hago porque Él me lo pide. Y Él da a estas cosas una eficacia tan enorme. Así experimento algo muy especial de que Dios hace por mí cosas realmente bendecidas. Después algo muy lindo, ¿no? En otra carta me dice, doy gracias al Señor que vos existís, que sos como sos, me siento muy unida a vos, me viene el deseo de agradecerte todo lo que sos y lo que sos para mí, aprendí mucho de vos, te siento muy cerca, agradezco a Dios y a vos por todo, aún las distancias y sufrimientos, el Señor quiso enseñarme mucho por medio de vos. La verdad que para él que le costaba expresar sus sentimientos y lo expresaba por carta era un montón. Tuvimos algo muy, muy lindo. En otra carta dice eso, ¿no? Como que de verdad el Señor nos encontró y cuando Él se fue, que yo, para mí era algo tan nuevo lo que yo proponía, la manera de dar la catequesis, que era en grupos pequeños, orando, no solamente hablar de que es necesario orar, sino orando con los niños, iniciándolos en el silencio. Bueno, todo era como diferente. Los famosos MP, que las personas se preguntaran, que contestaran, no dar tanta charla, sino que la persona se preguntara, una forma distinta de escuchar, que bueno, que yo también fui como muy, muy sospechado, criticada, y Francisco también fue muy sospechado, criticado, a veces por envidias, a veces porque no era comprendido. Y el hecho de, cuando se fue, el hecho de saber que yo me sentí muy confirmada por él y él se sabía muy confirmado también por mí, o sea, como que muchas veces me decía, yo de estas cosas solamente las puedo hablar con vos, porque, porque sentía que a veces no iba a ser comprendido o que le parecía que era peligroso
Y, o sea, como que fueron años de mucha, por eso es como un agradecimiento enorme, y este es mi homenaje, de que el Señor nos encontró para... No sé qué hubiera pasado si Francisco se hubiera quedado acá, porque en mi vida la persona que más me marcó, ustedes lo saben bien, fue Teresa de Ávila y San Francisco de Sales, no así Ignacio de Loyola. Yo cuando lo conocí a Ignacio de Loyola y los ejercicios, al haberlo conocido a Francisco, hice el mes de ejercicio con el padre Fabri, yo creo que en el año 78, no me acuerdo bien ahora, tendría que pensarlo, pero no lo conocía. En el 88, cuando estuve en Alemania, que tuve esta gracia del SEA, el que más me acompañó, me apoyó, fue Francisco, al punto que fue él con quien fuimos al obispo de Bamberg para contarlo, o sea, como que siempre, y para mí sigue siendo un misterio, por qué estando en Gris, y no acá en Buenos Aires, por qué fue en Alemania, un misterio. Por eso ahora voy a ir a hacer un retiro en agosto en Gris, porque el Señor nos siga mostrando. Pero siempre decíamos con Francisco que ahí había un misterio. Y después del 88 yo empecé a ir a Gris, y Francisco me daba algunas personas para acompañar y acompañaba a la comunidad. Y así fui varias veces en la década del 90, y algunas veces nos quedamos unos días en el retiro, y después nos íbamos a hacer retiros juntos en las afueras de Alemania, ahí en el bosque, para rezando 10 horas por día, haciendo retiros, esos retiros medio locos que nos gustaba hacer. Y él, bueno, él estuvo en el 89, y, y así yo fui como 5 veces en la década del 90, después él estuvo también en el 2000, después en el 2004, y yo estuve también en el 2000 varias veces, y lo que fue pasando en la década del 90, que yo me daba cuenta que cuando daban los retiros, las personas que venían, claro, eran personas laicas. Francisco tenía muchas personas sacerdotes, novicias, personas con mucha formación, agentes de pastoral. Acá venían personas que no tenían una formación así. Entonces yo me di cuenta que el Señor me fue llevando a hacer un recorrido que hoy puedo decir, claro, es el recorrido que estas personas que iban a los retiros de Francisco lo hacían en las 4 semanas de San Ignacio. O sea, como este recorrido del camino al corazón era como un equivalente. Y recién puedo decir que después de 33 años, del 88 al 23, que yo sentí que ya la comunidad estaba para estos retiros puramente contemplativos, ¿no? Que durante mucho tiempo fueron más temáticos, precontemplativos. Al principio eran contemplativos, ¿no? Esos famosos retiros de 10 días en el Talara. Y después yo me di cuenta que las personas iban necesitando mirar sus vidas, procesarlo, la palabra, mucho más. Entonces eran con muchas horas de oración, pero con más cuerpo, precontemplativos. Y ahora, en cambio, ya estamos con todos, una serie, una escuela de oración y de retiros, y con estos retiros de 10 días puramente contemplativos. Entonces, mi agradecimiento es enorme. Después tuvimos la gracia de ir con María en el 19 a Budapest, cuando ya estaba en esta casa de mayores, de los jesuitas. Y después, gracias a Dios, que pude hablar con Francisco todas las semanas los últimos años. Hablaba todas las semanas, me contaba, le preguntaba, y bueno, y vos cómo lo acompañaste, María, una cosa impresionante también, como que fue, no sé, algo muy lindo, muy lindo. Y siempre Francisco fue tan él. ¿Qué puedo decir de las características de Francisco? Bueno, primero que era testarudo, escorpio, testarudo, terco, divertido, era como muy rutinario, tenía sus rutinas, levantarse, hacer el paseo, caminar, y después a la noche y me invitaba así a su cuarto, ¿te acordás? Esas invitaciones, Mary, que hacía personas a tomar un licorcito.
y después las cosas en la comunidad, los desayunos, o sea, él era muy rutinario y con mucho sentido del humor, mucho sentido del humor. Y bueno, y sí, a veces era como muy, como muy, acá decimos leche hervida, o sea, que saltaba como rabioso. Y eso lo purificó un montón, se suavizó un montón. Y después otra cosa que tenía era, y lo pone en las cartas, que él va creciendo, bueno, en simplicidad y que en amor, que se da cuenta que él cada vez amaba más a las personas, con la naturaleza siempre tuvo algo muy, muy especial, pero y que se quedaba horas escuchando. Uno iba a hablar con él y él escuchaba, y lo que decía es mirarlo a los ojos, porque él sabía que con los ojos hablaba mucho, transmitía mucho, y escuchar, y escuchaba. Entonces todas las personas sentían como algo muy único, como que Francisco había sido para él, como que era todo para él, pero él era así con todas las personas, les hacía sentir únicos. No sé, algo muy, muy lindo. ¿Y quieres agregar algo más, Mary, para ir a su legado, antes de ir a su legado? Ahora cuando vos decías, se me ocurrió, en sus ejercicios leía él siempre de un libro, Cómo escucha Momo, que tanto escucha que la otra persona, inclusive la persona más tonta, tiene las ideas más maravillosas en el mundo solo porque alguien escucha. Y que era exactamente eso, que él escuchaba de tal manera que uno se sentía, como vos decís, él está solo para mí. Él me ve solo a mí, y eso se notaba mucho en cómo la gente salía después de una charla con él. Y hablaba así, 10 minutos, 15 minutos. Pues otra cosa que yo le decía, y me encantaba pelearlo, ¿cómo no se aburría de hacer siempre lo mismo? Siempre lo mismo. Entonces, cuando él vio que los retiros, así como estaban viendo, se empezó a decir siempre lo mismo, los mismos chistes, los mismos. Decía, Francisco, ¿cómo no te aburrís? Porque yo cambio todo, no puedo hacer nada. Y él decía, y tiene razón, decía, ¿para qué voy a cambiar si es lo que hace bien? Bueno, y las cosas que perduran en el tiempo, vemos los ejercicios de San Ignacio, tantas cosas que perduran en el tiempo, porque es lo que hace bien, él descubrió algo que hace bien. Y después es muy lindo cuando va escribiendo los ejercicios de contemplación, el último libro, que él dice que va a ser un libro muy importante, sabe que ese libro va a ser muy importante, siente que está inspirado, es un libro inspirado, tuvo como 3 años y medio, le llevó a escribirlo, y finalmente cuando lo termina, hace una carta con una alegría enorme. Y después el último que escribe, Camino de la Contemplación, para mí fue algo muy lindo cuando me pide que se lo prologue. Así que bueno, ese libro se lo prologué, y la verdad que todos los libros, y bueno, y acá, bueno, en todos me ponen siempre, por supuesto, una súper dedicatoria. Yo siempre le decía que, y aparte para los chicos, no sé, es muy lindo. Bueno, y su legado. Cuando a mí me preguntan si soy discípula de Francisco, yo, o sea, siento que mucho de lo que yo, o sea, es como que el Señor puso a Francisco en mi camino para confirmarme algo que el Señor me entregaba y me confirmó. O sea, yo no sé si no hubiera estado Francisco, si yo me hubiera animado, pero después fuimos como creciendo juntos, no sé, yo considero que fuimos amigos, grandes amigos, y que nos ayudamos y nos apoyamos mutuamente. Lo considero un súper maestro, pero no sé si como otros consideran el discipulado, no sé, a mí me sale decir, es mi amigo, somos amigos, fuimos grandes amigos y lo seguimos siendo. Y sí, y él le gustaba mucho y siempre decía que yo iba a seguir transmitiendo y a prolongar lo que él hacía. Y yo siento que sí, que por supuesto que sí, que nosotros, que este carisma es como un reflejo, una prolongación, es lo que Francisco hace con algo muy especial, algo especial que lo hace, que es un carisma, pero no sé, yo siento que estamos muy, muy unidos. El Señor después vislumbrará, dirá
de qué manera y qué, pero por algo el SEA fue en gris, estamos así como muy, muy emparentados, muy hermanados. Y para mí Francisco es como, trajo como a la iglesia algo increíble, ¿no? Una manera nueva de hacer teología desde la experiencia, una manera nueva de dar los retiros, una manera nueva de vivir la fe, como algo que por ahí estaba dicho, él lo trajo, lo hizo y lo vivió en su propia carne. En un momento él pone como que la experiencia de la prisión es mucho más y él siente que se dio cuenta 3 o 4 años más tarde de eso y que puede llevar a las personas a esa profundidad o esa experiencia. Y bueno, algún día lo voy a hacer, voy a sacar de las cartas, voy a estudiar de las cartas todo lo que dice de él. Me hubiera gustado haberlo hecho para ahora, pero no tuve tiempo, hice algunas cosas, las volví a leer todas, pero pone mucho de eso, ¿no? Pero sobre todo lo más increíble es cómo él, después dice cómo él se va vaciando, que no lo siente a Dios, pero sin embargo sí lo siente. Bueno, es la experiencia que tenemos muchos, ¿no? De esta presencia que se experimenta, pero no se siente con la sensibilidad y de algo cada vez más simple. Y para mí el legado, bueno, lo estamos viendo, de cómo así, y ojalá esta manera de vivir la fe tan encarnada en la vida y que sin disociaciones, bueno, me parece que es el gran legado de Francisco. Y lo que yo sí creo que para los jesuitas, que me parece que todavía no está tan, es como, Francisco siempre decía que su método, sus ejercicios, era para la 4ª semana, cuando San Ignacio habla de la contemplación para alcanzar amor. Bueno, esta manera de orar, de contemplar, como que los retiros ignacianos eran mucho de la cabeza, era una meditación, a lo mejor una meditación contemplativa, pero algo todavía con mucho de la cabeza. Y él trae este modo de orar, de contemplar sin pensar, sin imaginar, pero que está linkeado con las 4 semanas. Es todo ese camino, por eso es un aporte enorme a San Ignacio. Y él sabía que iba a ser algo muy grande para la compañía de Jesús, para los ejercicios ignacianos. Y creo que eso todavía no se ha descubierto el valor enorme que tiene como linkeado, ¿no? de las 4 semanas y la contemplación para alcanzar amor. Y en el camino al corazón, bueno, son las 9 etapas del camino al corazón, pero empezando con el disponernos para la contemplación, que pasa a ser una contemplación todavía muy, muy, muy precontemplativa, pero al menos con una intención de disponernos para la contemplación. Así que bueno, creo que es un legado, son 4 años, a partir de los 5 años se puede presentar la causa, ojalá podamos presentar la causa para que sea algún día llevado a los altares. Ya lo es un santo de aquellos, pero ojalá pueda ser llevado a los altares. Lo más importante es que nunca perdió la esperanza, nunca perdió la fe, siempre, nunca dudó de la providencia, de que Dios estaba con él, de su amor a María. No hablé de su amor a la Virgen y a esa imagen que está en Budapest, que la tenía en la capilla del gris. O sea, lo que se imaginan y más todavía. Eso, tanto más, pero es una gracia tan grande la amistad. La amistad. Yo doy tantas gracias a Dios y a Manuel, porque Manuel también permitió esa amistad. Bueno, Francisco era muy amigo de Manuel también. Y tuvo una relación con los chicos que siempre que venía a Argentina vivía en casa unos días. Y bueno, Francisco lleva su nombre por él. La pudo casar, al bautizarla Sol, casarla Sol. Bueno, en casa para los chicos es una persona también muy, muy importante. Y bueno, y Manuel, gracias a Manuel, que
que permitió esta amistad que yo siempre le decía, si viene una Teresa de Calcuta, yo no te voy a permitir. Aquí está con los chicos, con Manuel y Panchi, acá está Panchi, aquí está en el Casamiento del Sol, aquí está en otra avenida con los chicos ya más grandes, aquí está en el jardín de casa los hijos de Sol, Santos y Maika, aquí están Mato y Mary, Manu y Elo. Y bueno, yo tengo miles de fotos, tan lindas todas. Y acá con los chicos, que le encantaba jugar con los chicos. Qué amor. Bueno, y muchas otras más, pero que las tuvimos que elegir. Pero bueno, quería compartir mi corazón. Yo hablo muy poco de esto, pero quería abrir mi corazón y estamos preparando con los jesuitas húngaros para cuando sean los 100 años de él, que es en el 27, hacer un súper homenaje, cuando Francisco cumpliría 100 años. Así que bueno, para la Iglesia de Hungría es un baluarte, y para los jesuitas de Hungría, para Francisco ir a Hungría, decía que Hungría eran muy profundos, porque habían sufrido la guerra, la persecución, entonces le encantaba. Y para él fue muy importante este recibimiento que siempre le hicieron los húngaros. Bueno, y hasta aquí mi homenaje, Francisco, amigo. Ya pronto nos encontraremos. Así que, bueno, todo mi amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hasta siempre.